Corea del Norte está en medio del conflicto bélico mundial. En los últimos años, el país asiático de 120.538 kilómetros cuadrados de superficie y una población apenas superior a 26 millones de habitantes, se convirtió en el centro de preocupación de Naciones Unidas y estratégicos países occidentales como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros. Su alianza con Rusia, pero también con China e Irán, la ubica en la mira de naciones que hoy están en guerra como Ucrania e Israel, y otras que se sienten amenazadas por su desarrollo armamentístico nuclear, como Corea del Sur, un aliado estratégico de Estados Unidos. Este último, un país al que el régimen norcoreano culpa de las crecientes tensiones en la región. El aislado régimen comunista está sometido a múltiples sanciones internacionales por el desarrollo de un programa de armamento nuclear y misiles balísticos prohibidos por la ONU, que se ha acelerado bajo el mandato de Kim Jong-un. Según Pyongyang, este arsenal es necesario para protegerse de una posible invasión de Estados Unidos. Washington es un cercano aliado de Corea del Sur y mantiene 28.500 soldados en ese país para defenderlo de una posible invasión del norte, como ocurrió en 1950. Ese conflicto está técnicamente abierto todavía, ya que las dos Coreas nunca firmaron un tratado de paz, solo un armisticio en 1953. Al promediar la invasión rusa a Ucrania, que ya lleva más de 2 años y medio, las versiones sobre la ayuda en armamentos que el país norcoreano le proporcionaba a las fuerzas militares de Vladimir Putin pronto dejaron de serlo y se transformaron en un hecho. Los países occidentales, en particular Estados Unidos, acusan a Corea del Norte de suministrar armas y municiones a Rusia para su ofensiva militar en Ucrania. Washington y Seúl afirman que a cambio, Moscú ha proporcionado a Pyongyang ayuda técnica para su programa de satélites y ha enviado ayuda a este aislado estado falto de alimentos. Con el avance de la guerra, las miles de bajas en las filas rusas y la penetración de las fuerzas ucranianas en territorio ruso, Corea del Norte, además de armas, estaría suministrando combatientes. El primero en dar la voz de alerta fue su vecina Corea del Sur, después Reino Unido, y ahora lo hizo el propio presidente ucraniano, quien no anduvo con rodeos. Observamos una alianza cada vez mayor entre Rusia y regímenes como el de Corea del Norte. Ya no se trata solo de transferir armas, en realidad se trata de la transferencia de personas de Corea del Norte a las fuerzas militares del ocupante. Obviamente en tales circunstancias es necesario desarrollar nuestras relaciones con nuestros socios. La primera línea necesita más apoyo. En las últimas horas, cada una de esas palabras encontró mayor respaldo ante la iniciativa que tomó el jefe del Kremlin. Envió a la Duma el proyecto de ley para ratificar el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Corea del Norte, que contempla asistencia mutua en caso de que uno de los dos países sufra un ataque militar. Mientras esto sucede en las puertas de Europa, en Asia, el ejército norcoreano anunció que ha dado orden a sus unidades de artillería desplegadas junto a la frontera con el sur, de abrir fuego si detectan drones procedentes del país vecino. El gobierno autoritario de UN advierte desde hace meses sobre un posible conflicto armado con el vecino país. Para el régimen, la unificación de las dos Coreas es una fantasía y hacen sonar los tambores de guerra. En abril pasado, el inquieto régimen de Corea del Norte anunció el envío de una delegación económica a Irán en medio de su conflicto con Israel. Una movida que despierta especulaciones sobre una posible intensificación de la cooperación bilateral en el ámbito armamentístico. Los intercambios de alto nivel entre ambos países son poco comunes, siendo el último registrado en 2019. Por eso, esta última acción puso en alerta máxima no solo a la diplomacia israelí, sino también a la de Estados Unidos. El ejército israelí mostró el jueves a periodistas armas usadas por los comandos de Hamás en el ataque del 7 de octubre.
Creo que entre el 5 y el 10% de las armas aquí se fabricaron en Irán. Otro 10% en Corea del Norte. El resto se fabricó dentro de la Franja de Gaza, en sus fábricas. Como se puede apreciar, Corea del Norte no solo se muestra activo desde lo diplomático, mostrándose con los gobernantes a quienes considera aliados, sino también desde lo concreto, y esto a pesar de las sanciones económicas que Naciones Unidas ya le aplicó al régimen de la dinastía Un, que solo parece afectar al cada vez más sometido y empobrecido pueblo norcoreano.